El millonario se enamora perdidamente de la mendiga morena que aceptó 1 millón por una noche. Soledad, morena de piel canela y ojos que reflejaban la dura vida de Medellín, sentía que cada día era una batalla perdida. Su apartaco en el poblado, más pequeño que un suspiro, resonaba con el zumbido de la nevera vacía, la maldita sin comida otra vez. La estafa de su taller de artesanías, ¡ay Dios mío, qué dolor! La había dejado en la calle, con deudas que la asfixiaban. Una tarde, vendiendo flores en la Plaza Botero, con la esperanza de llevarse algo a la boca, ¡zas!, apareció él. Alejandro Benavides, un tipo elegante, con un traje que gritaba millonario a kilómetros. Su mirada era intensa, como si pudiera leerle el alma. Y entonces la bomba. Te ofrezco $1 millón por una noche. ¡1 millón! Soledad sintió que el piso se le movía. ¿Aceptar? ¿Entregar su cuerpo a ese desconocido? Pero era 1 millón. Esa noche, la suite del Hotel Intercontinental era un lujo que la mareaba. Alejandro, con su aire distante, parecía un lobo a punto de atacar. Pero, oh sorpresa, Alejandro era más que un millonario frío. Entre copas de vino caro, confesó que su vida era una jaula de oro, llena de negocios sucios y secretos oscuros. Su dolor era un espejo del suyo. De pronto, un mensaje en su celular lo cambió todo. Su rostro se oscureció. «Debo irme», dijo, con una voz que la congeló. Pero el trato está hecho. Al día siguiente, Soledad despertó sola, con un cheque de 1 millón sobre la mesa. 1 millón. Riqueza y miedo a la vez. Porque él, ¿qué quería? Una llamada anónima la destrozó. La estafa que la había arruinado estaba conectada a los negocios turbios de Alejandro. No estás segura, Soledad. Ese hombre es peligroso. Te tiene justo donde quiere. ¿Era posible? ¿Alejandro, el culpable de su miseria? ¿Y por qué la había elegido para ese juego macabro? La respuesta estaba en su mirada oscura, esa mirada que la atraía y la aterraba. ¿Qué significaba esa mirada? Y ahora, con su vida en peligro, ¿qué demonios iba a hacer Soledad? ¡Ey! Antes de continuarmos con esa historia increíble, preciso te facer una alerta importante. Muchos inscritos te han relatado que o YouTube removió sus inscripciones sin aviso. Da só una conferida rápida no botón vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que viene por ahí. Y ya que você está ahí, deixa aquele like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y me conta nos comentarios de cuál cidade você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esta comunidade. Su participación faz toda diferenza. Vamos a interagir. ¿Qué demonios iba a hacer Soledad? El cheque temblaba en sus manos. $1 millón. Y la vida hecha un desastre. La voz anónima resonaba en su cabeza. Te tiene justo donde quiere. Maldito Alejandro. ¿Cómo pudo ser tan cínico? ¿Usarla para su juego sucio? Tenía que descubrir la verdad. Tenía que enfrentarlo. Con el corazón a mil, Soledad salió corriendo del hotel, sintiendo que la ciudad entera era una trampa. Llegó a su apartaco en el poblado, sintiéndose más sola que nunca. ¡Ay, Dios! ¿A quién podía recurrir? ¿En quién confiar? De pronto, un golpe en la puerta la hizo saltar. Era un muchacho flaco, con cara de pocos amigos. Soledad, ¿verdad? Tengo un mensaje de Alejandro Benavides. Otro golpe bajo. ¿Qué más podía pasar? El muchacho le entregó un sobre manila. Adentro, una foto. Una foto de su mamá. ¿Su mamá? Ah, la que creía muerta hace años, viva y sonriente en una finca en las afueras de Medellín. No podía ser. ¿Su mamá? ¿Cómo? Las manos le temblaban tanto que casi no podía leer la nota adjunta. Soledad, el juego ha cambiado. Si quieres volver a ver a tu madre,
ven al club de golf El Rodeo esta noche, a medianoche, sola. La madre, ese maldito la había estado vigilando todo el tiempo, usando a su madre como moneda de cambio. La rabia la consumía, pero el miedo era aún más grande. ¿Qué clase de monstruo era Alejandro Benavides? Esa noche, Soledad llegó al club de golf El Rodeo, con el corazón en la boca. La neblina le daba un aire fantasmal al lugar. Alejandro la esperaba en el campo, bajo la luz de la luna. «Veo que recibiste mi mensaje», dijo, con una sonrisa fría. «Me alegra que hayas venido, Soledad. Tenía algo muy importante que contarte». Soledad lo miró con odio. «Dime dónde está mi mamá. ¿Qué le has hecho?» Alejandro suspiró. «Tu madre está bien, Soledad. Pero necesito que entiendas algo. Ella no es quien crees». Soledad frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» Y entonces Alejandro soltó la bomba. «Tu madre. Ella no es tu verdadera madre. Ella te robó cuando eras una bebé. Tu verdadera familia te ha estado buscando durante años». «No, imposible». Soledad sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Su mamá? ¿Una ladrona? ¿Toda su vida? Una mentira. Antes de que pudiera procesar la información, escuchó un disparo. ¡Pum! Alejandro cayó al suelo, con un agujero en el pecho. Soledad gritó, aterrorizada. De entre las sombras apareció una figura, una mujer elegante, con un arma en la mano. «Lo siento, Soledad, pero él sabía demasiado. Y tú eres la pieza clave de todo esto». La mujer apuntó el arma a Soledad. «Mi nombre es Isabela Benavides, y soy tu verdadera madre. Mi nombre es Isabela Benavides, y soy tu verdadera madre». «¡Madre!». Soledad sintió que el cerebro le explotaba. ¿Isabela Benavides? ¿La mujer que acababa de matar a Alejandro era su verdadera madre? «Imposible». «No, no te creo», balbuceó Soledad, con la voz temblorosa. Isabela sonrió. Una sonrisa fría que le heló la sangre. «La verdad duele, ¿verdad, mi niña? Pero es hora de que sepas la verdad». De repente, Isabela hizo una seña y dos hombres corpulentos salieron de entre las sombras. «Madre mía, esto era una pesadilla». «Llévensela», ordenó Isabela, con voz gélida. Los hombres agarraron a Soledad por los brazos, impidiéndole moverse. Estaba atrapada. «¡Suéltenme! ¿Qué está pasando?», gritó Soledad luchando por liberarse. Isabela se acercó a Soledad, con una mirada que daba miedo. «Alejandro, era mi hijo, tu hermano». «¿Hermano?». Soledad sintió que el piso se abría bajo sus pies. Alejandro era su hermano. Pero, ¿cómo era posible? Alejandro descubrió la verdad, continuó Isabela, con la voz llena de veneno. Descubrió que te había estado buscando durante años. Quería reunirte con nuestra familia, pero yo no podía permitirlo. «¿Por qué?», preguntó Soledad con un hilo de voz. Isabela se rió, una risa amarga que resonó en el campo de golf. «Porque tú eres la heredera de todo, y yo no puedo permitir que me quites lo que me pertenece». La heredera. ¿De qué demonios estaba hablando? De pronto la tierra tembló, literalmente. Un terremoto sacudió el club de golf El Rodeo, haciendo que las luces se apagaran y el suelo se abriera. Un infierno. En medio del caos, Isabela gritó: «Llévensela al búnker, rápido». Los hombres arrastraron a Soledad hacia un agujero que se había abierto en el suelo, un agujero que parecía llevar directamente al infierno. Soledad luchaba con todas sus fuerzas, pero era inútil. De repente, un estruendo ensordecedor resonó en el aire. Una explosión. El suelo se sacudió con violencia, y una ola de calor abrasador la golpeó en la cara. Soledad sintió que perdía el conocimiento. Antes de desmayarse, escuchó la voz de Isabela, gritando con desesperación: «No, el volcán está entrando en erupción». «¿Volcán?
¡Qué volcán! Todo se volvió negro. Cuando Soledad despertó, estaba en un lugar oscuro y húmedo. Un búnker, pero no estaba sola. A su lado, atado y amordazado, estaba Alejandro. Pero Isabela lo había matado. ¿Cómo era posible que estuviera vivo? ¿Qué demonios estaba pasando? Alejandro la miró con desesperación. Con señas frenéticas le indicó que mirara hacia arriba. Soledad levantó la vista y vio una pequeña pantalla de televisión. En la pantalla aparecía Isabela, con el rostro lleno de lágrimas. «Lo siento, mis niños», decía con la voz temblorosa, «pero no me dejan otra opción. El volcán va a entrar en erupción, y este búnker está justo en la trayectoria de la lava. Adiós». Y entonces la pantalla se puso negra. «No, Isabela los había encerrado en el búnker para que murieran». ¿Por qué? ¿Qué había hecho Soledad para merecer esto? De pronto una voz resonó en el búnker. Una voz que Soledad reconoció al instante. Era la voz del muchacho flaco que le había entregado el sobre con la foto de su madre. «Soledad», dijo. La voz con un tono siniestro. «Tú eres la clave para desbloquear el tesoro de los Benavides. Y ahora vas a morir con él». ¿Tesoro? ¿De qué demonios estaban hablando todos? Soledad sintió que se volvía loca. La tierra tembló de nuevo. El búnker comenzó a calentarse. El olor a azufre inundó el aire. Soledad miró a Alejandro con los ojos llenos de lágrimas. Iban a morir juntos, atrapados en un búnker bajo un volcán en erupción. Pero entonces, Alejandro sonrió, una sonrisa extraña, enigmática. «No te preocupes», dijo Alejandro, con la voz amortiguada por la mordaza. «Tengo un plan». Y entonces Soledad vio algo que la dejó helada. En la mano de Alejandro, escondida bajo la manga de su camisa, brillaba una ganzúa. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Quién era realmente Alejandro? Y, lo más importante, ¿qué demonios iba a ser Soledad? ¿Qué demonios iba a ser Soledad? Alejandro, con la ganzúa entre los dedos, parecía un mago sacando un conejo del sombrero. ¿Un plan? ¿En medio de ese infierno? Con movimientos rápidos, casi imperceptibles, Alejandro empezó a trabajar en el candado que lo mantenía amordazado. El tipo era un profesional. En segundos, liberó sus manos y se quitó la mordaza. «Soledad, escúchame bien. Isabela no es nuestra madre, es una impostora. Nuestra verdadera madre murió hace años». Otra bomba. Soledad sentía que el cerebro le iba a explotar. ¿Isabela una impostora? ¿Y Alejandro era su hermano de verdad? Nada tenía sentido. «Ella mató a mi padre», continuó Alejandro, con la voz llena de rabia. «Lo envenenó para quedarse con toda la fortuna, y ahora quiere matarnos a nosotros para que nadie sepa la verdad». La tierra temblaba cada vez más fuerte. El calor era insoportable. El volcán iba a estallar en cualquier momento. «¿Y el tesoro?», preguntó Soledad con un hilo de voz. Alejandro sonríe con amargura. «El tesoro es la información. Isabela tiene documentos que prueban todos sus crímenes. Si esos documentos salen a la luz, se acabó su reinado de terror». Con un tirón, Alejandro liberó a Soledad. «Tenemos que salir de aquí. Conozco este búnker. Hay una salida de emergencia, pero tenemos que darnos prisa». Juntos corrieron por el pasillo oscuro y húmedo, esquivando escombros y charcos de agua hirviendo. El aire era irrespirable. Parecía que estaban en el mismísimo infierno. De pronto, una explosión sacudió el búnker. El techo se derrumbó. Una lluvia de rocas y tierra cayó sobre ellos. «¡Cuidado!», gritó Alejandro, empujando a Soledad para salvarla de una roca gigante. En ese momento, la tierra se abrió bajo los pies de Soledad. Cayó por un agujero profundo y oscuro. Cuando recuperó el aliento, se dio cuenta de que estaba en una especie de túnel subterráneo.
El aire era fresco y el ambiente mucho más tranquilo. «Alejandro», gritó con la voz temblorosa. No hubo respuesta. De pronto escuchó un sonido familiar, el sonido de un teléfono celular. Siguió el sonido hasta llegar a una pequeña habitación excavada en la roca. En el centro de la habitación había una mesa con un teléfono celular. Soledad se acercó al teléfono y contestó. «Hola», dijo con la voz temblorosa. «Hola, mi niña», respondió una voz dulce y familiar. La voz de su madre a la que creía muerta hace años. «Mamá, ¿eres tú? ¿Dónde estás?», preguntó Soledad, con los ojos llenos de lágrimas. «Estoy bien, mi niña, estoy a salvo, pero necesito que me escuches con atención. Isabela no es quien dice ser. Ella es tu hermana gemela». «¿Hermana gemela?». Soledad sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. ¿Su madre y su peor enemiga eran hermanas? «Imposible. Tú fuiste robada al nacer», continuó su madre con la voz entrecortada. «Isabela siempre te odió, siempre te envidió. Ella quería matarte desde el primer día». De pronto, la comunicación se cortó. No, ¿qué estaba pasando? ¿Qué significaba todo esto? En ese momento, una figura apareció en la entrada de la habitación. Una figura alta y delgada, vestida de negro. Soledad gritó, aterrorizada. La figura sonrió, una sonrisa fría y despiadada. «Hola, hermanita», dijo la figura con una voz que le heló la sangre. «Soy tu hermana gemela, y estoy aquí para terminar lo que Isabela empezó». La figura sacó un arma, y Soledad se dio cuenta de que la figura era Alejandro Benavides. Su hermano era en realidad su hermana gemela, Alejandro Benavides. Su hermano era en realidad su hermana gemela. El mundo dio una vuelta entera. ¿Hermana? ¿Todo este tiempo? Soledad apenas podía respirar. La chica frente a ella, con los ojos brillantes de locura y un arma en la mano, era su hermana gemela, y quería matarla. «Sí, Soledad», dijo la chica, sonriendo como un demonio. «Alejandro era solo un personaje, una forma de acercarme a ti y a nuestro querido tesoro familiar». «¿Tesoro? ¿Otro tesoro? ¡Basta! ¿Por qué haces esto? ¿Por qué quieres matarme?», preguntó Soledad, con la voz quebrada. La chica soltó una carcajada. «Porque eres la única que puede impedirme quedarme con todo. Isabela era una inepta, pero tú tienes algo que ella nunca tuvo. Algo que necesito eliminar». Antes de que Soledad pudiera reaccionar, la chica apretó el gatillo. ¡Pum! Pero la bala no la alcanzó. En el último segundo, una figura saltó frente a ella, recibiendo el impacto en el pecho. Su madre. «¡Mamá!», gritó Soledad, mientras veía a su madre desplomarse en el suelo. La chica gemela retrocedió, con los ojos desorbitados. «Imposible. Deberías estar muerta». De repente, la tierra tembló con fuerza. El volcán iba a explotar. «Se acabó el tiempo», dijo la chica gemela con una voz fría. «Nos vemos en el infierno, hermanita». Y antes de que Soledad pudiera hacer nada, la chica desapareció por el túnel. Soledad corrió hacia su madre, que yacía en el suelo, con la sangre brotando de su pecho. «Mamá, por favor, no te mueras», suplicó Soledad, con las lágrimas corriendo por su rostro. Su madre sonrió débilmente. «Cuídate, mi niña, y recuerda, el verdadero tesoro está en tu corazón». Y con esas palabras cerró los ojos para siempre. El dolor era insoportable. Soledad se sentía morir por dentro. Había perdido a su madre, a su hermana, a todo. De pronto escuchó un ruido que le heló la sangre. El sonido de una puerta abriéndose. Levantó la vista y vio una figura parada en la entrada del túnel. Una figura alta y delgada vestida de negro.
pero esta vez no era su hermana. Era Isabela. Pero Isabela estaba muerta. Había muerto en el búnker. Imposible. Isabela sonrió. Una sonrisa que le dio escalofríos. Sorpresa, sorpresa, dijo Isabela, con una voz que no era suya. Una voz ronca y masculina. Y entonces Soledad se dio cuenta. Isabela no era Isabela. Isabela era su padre. Pero, ¿cómo era posible? Su padre había muerto hace años. Sé que esto es difícil de entender, mi niña, dijo su padre, con una sonrisa malévola, pero la verdad es que tu madre y yo siempre tuvimos nuestros pequeños secretos. De pronto, su padre se quitó la peluca y el vestido, y Soledad vio la verdad que había estado oculta durante años. Su padre nunca había sido su padre. Su padre era un hombre, su madre. Soledad sintió que su mundo se hacía trizas. ¿Su madre era un hombre? ¿Todo había sido una mentira? Sí, mi niña, dijo su progenitor, con una sonrisa cruel. Siempre te he amado, más de lo que puedes imaginar, pero tú siempre fuiste un estorbo, un obstáculo para mi felicidad. ¿Por qué?, preguntó Soledad con un hilo de voz. ¿Por qué me odias tanto? Su progenitor soltó una carcajada. Porque tú eres la prueba de mi mayor error. La prueba de que alguna vez amé a una mujer. Y eso, solamente. Eso es algo que nunca podré perdonarte. Y con esas palabras levantó el arma y apuntó a Soledad. Adiós, mi niña, dijo, con una voz llena de odio. Es hora de que te reúnas con tu verdadera madre en el infierno. Justo cuando estaba a punto de apretar el gatillo, ¡pum!, un disparo resonó en el túnel, pero no fue su progenitor quien disparó. Alguien más había llegado, alguien que Soledad nunca esperó volver a ver. La chica gemela. Pero esta vez no venía sola. Detrás de ella vio una figura que le heló la sangre. Una figura vestida de negro. Una figura que conocía muy bien. Alejandro, pero no era el Alejandro que conocía. No era el Alejandro que había creído amar. Este Alejandro era diferente. Este Alejandro tenía alas. Y entonces Soledad entendió la verdad. La verdad que había estado oculta durante años. Alejandro no era humano. Alejandro era un ángel. Alejandro. Benavides, su hermano, era en realidad su hermana gemela. O mundo viró de nuevo. ¿Gemia? ¿O tiempo todo? Soledad mal respiraba. La mujer na frente de ella, con esos ojos brillando feito loca y una arma en mano, era hermana gemia de ella, y quería matar. Soledad, faló la mujer, riendo como un demonio. Alejandro era solo un teatriño, un jeto de llegar a pertor este familia. ¿Tesoro? ¿Otro tesoro? Llega. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué quiere matar? Soledad preguntó, a voz cuasi sumindo. Amosa soltó una gargallada. Porque vosé es la única que puede impedir que me quede con todo. A Isabela era burra, pero vosé tiene una. Oisa que ella nunca teve. Una coisa que tengo que acabar. Antes que Soledad pensase en algo, Amosa apertó el gatillo. ¡Pum! So que a bala no pegó nela. No último segundo, alguien puló na frente, levando el tiro en el pecho. ¡Su mamá! Soledad gritó, viendo la madre caer en el suelo. La hermana Yemia fue para atrás, los ojos arregalados. ¡Imposible! Debías estar muerta. De repente, el suelo premió de nuevo. El volcán iba a explotar. Acabó el tiempo. La hermana Yemia faló, a voz helada. Allente se ve no inferno, ma niña. Y antes que Soledad ficiese alguna cosa, Amosa sumió pelo túnel. Soledad corrió ate a madre, que estaba lá sangrando muito. Madre, por favor, no morre, Soledad imploró, llorando sin parar. A mãe dela sorrió fraquiño. Se cuida, mi filla, y lembra, el tesoro de verdad tan su corazón. Y con esas palabras
fechó los ojos para siempre. A dor era tanta que no cabía. Soledad sentía que iba a morir. Perdía la madre, la hermana, todo. De repente escuchó un barullo que hizo el sangue gelar. Una puerta abriendo. Olió y vio a alguien parado a la entrada del túnel. Alguien alto, de preto. Pero esta vez no era la hermana. Era Isabela. Isabela estaba muerta. Tiña morrido en abrigo. No podía ser. Isabela dio un sorriso que daba miedo. ¡Qué sorpresa! Isabela dice con una voz extraña. Una voz grosa, de hombre. Ahí Soledad entendió. Isabela no era Isabela. Isabela era el padre de ella. Mas, ¿cómo así? El padre tenía muerto hace tiempo. Alma ese querida Mefilia, padre lo dijo, sonriendo como bandido. Mas la verdad es que tu madre y yo teníamos siempre muchos segredos entre nosotros. Y Soledad vio la verdad que ni un día estaba escondida por años. El padre de ella nunca fue el padre. Una mujer, la madre de ella. Soledad sintió que el mundo iba a acabar. ¿La madre era un hombre? ¿Todo era mentira? Sí, la persona que la crió. Faló, rindo. Eu siempre te amé, más do que você imagina. So que você siempre atrapalló, un problema para mi felicidad. ¿Por qué? Soledad preguntó, casi sin voz. ¿Por qué você me odia tanto? A pesar que crió ella, comenzó a rir muy alto. Porque muestra mi mayor error. Prueba que amé a una mujer un día. Y eso él nunca voy a perdonar. Y con esas palabras pegó la arma y apuntó para Soledad. Chao, mi filia, faló, con mucho odio na voz. Agora você va a encontrar a su amai de verdade, lá no infierno. Na hora que ia apertar el gatillo, pum, un tiro ecoó no túnel, mas no fue a pessoa que crió ella que atiró. Alguien tinha llegado. Alguien que Soledad nunca pensó que iba a ver de nuevo. A hermana gemia. So que de esa vez no estaba solita. Atrás de la Soledad vio a alguien que fez el sangue hielar. Alguien de preto. Alguien que conocía bien de más. Alejandro. So que no era el Alejandro que conocía. No era el Alejandro que tenía acreditado amar. Alejandro fue diferente. Entonces, Soledad entendió. A verdade que estaba escondida por años. Alejandro no era humano. Alejandro era un ángel. So que ese ángel, na verdade, no era un ángel de verdade. Las asas eran fetas de metal, bien escondidas debajo del casaco. ¿Y qué Soledad vio en la mano de él? Brillando na penumbra, no era una arma. Era uma seringa cheia de um líquido verde azulado que borbulhava sinistramente. Alejandro sorriu, sorriso torto que não prometia nada de bom. Desculpa a demora, Soledad, disse ele com uma voz arrastada e sinistra. Precisei preparar a surpresa final. Nesse momento, a terra tremeu com força. A erupção do vulcão era iminente. Mas o terror de Soledad não vinha do vulcão, e sim daquela figura que se aproximava. Surpresa! Gritou Alejandro, injetando o líquido na irmã gêmea, que urrava de dor. Eu não sou um anjo, sou a cura para sua insignificante existência. A irmã gêmea começou a se contorcer, a pele avermelhada e as veias saltando. Em segundos, ella se desfez en pó, levada por una brisa que invadió el túnel. Eu salvé você, Soledad, dice Alejandro, aproximándose. Agora você es mía. So que cuando Alejandro tentó tocarla, Soledad sintió una fuerza extraña emanando de su cuerpo. Una luz dorada comenzó a brillar alrededor de ella, afastando a Alejandro. ¿Qué está pasando? Alejandro gritó, desesperado. Nesse momento, Soledad sintió que iba a explodir. Una dor insoportable invadió cada célula de su cuerpo, y ella comenzó a levitar. Eu
Eu no soy una Benavides. Soledad susurró, con la voz embargada. Eu soy la propia montaña. Y entonces el túnel desabó. Eu, la montaña. ¿Qué rayos estaba aconteciendo? Me cuerpo se desfaciendo virando. Pedra, terra, fogo. Una dor absurda, como si cada pedacinho de mí estuviese siendo arrancado. Mas al mismo tiempo, una fuerza que nunca imaginé ter. De repente, todo paró. Silencio. Abrí los ojos. No estaba más no túnel. Estaba en el topo del volcán. Lá embajo, vi a las luces de Medellín, minúsculas. La fumaza subía al mismo alrededor, mas no me queimaba. Era parte de aquello. Y entonces vi a Alejandro, o mejor, la criatura que se decía Alejandro. Flutuaba en el aire, con aquellas asas ridículas, me oyendo con odio. «Vosé no puede ser la montaña», gritó él. «Eso es imposible. La profecía». ¿Profecía? ¿Qué profecía? En ese momento, una voz ecoó en mi cabeza. Una voz antigua, poderosa. La voz da montaña. «Soledad, vosé fue escolhida. Vosé a guardián, a protectora de este lugar». ¿Guardiana? ¿Protetora? Yo no quería ser guardián de nada. Yo só quería a miña vida de vuelta. Mas a voz continuó, ignorando mis protestos. «A escuridad se aproxima. Vosé debe impedir que la tome conta de la ciudad». ¿Escuridad? ¿Qué escuridad? Antes que yo pudiese preguntar, Alejandro atacó. Voó en mi dirección, pero con una seringa en la mano. «Debo te destruir. Voy a acabar con vosé y con esa montaña maldita». Mas eu no estaba más sozinha. La fuerza de la montaña corría en minas veas. Con un movimiento de la mano, conjuré una barrera de piedra que lo repelió. Alejandro cambaleó, sorpreso. «¿Vosé tiene poderes?», exclamó él. Eu não sabia que tinha poderes. Mas ali no topo do vulcão, sentia que podia fazer qualquer coisa. «Eu só quero que me deixem em paz», gritei. Mas Alejandro não me ouvia. Ele estava obcecado. De repente, uma luz forte surgiu atrás dele. Uma luz que me cegou por um instante. Quando recuperei a visão, vi uma cena inacreditável. De um portal dimensional saía um exército. Soldados com armaduras brilhantes, montados em criaturas aladas. E à frente deles, uma figura imponente, com uma coroa de ouro na cabeça. Era Isabela. Mas não era a Isabela que eu conhecia. Essa era diferente, mais velha, mais poderosa, mais maligna. «Alejandro», gritou Isabela com uma voz que ecoou por toda a montanha. «Você falhou. Eu mesma cuidarei de Soledad». Alejandro se ajoelhou diante dela, tremendo. «Milady, me perdoe», balbuciou ele. Isabela sorriu, um sorriso frio que me fez tremer até os ossos. «Não se preocupe, meu fiel servo. Seu sacrifício não será em vão». E com um gesto da mão, Isabela transformou Alejandro em pó. Eu estava chocada, horrorizada. Isabela era a líder daquela invasão. Mas que invasão era aquela? E por que ela queria me matar? «Soledad», disse Isabela, se aproximando de mim. «Você não entende o seu verdadeiro poder. Você é a chave para dominar este mundo». «Eu não quero dominar nada», gritei. Isabela riu. «Você não tem escolha», disse ela. «Se junte a mim ou eu destruirei tudo o que você ama». En ese momento, Isabela apuntó para abajo. Lá embaixo, na cidade, começavam a surgir focos de incendio. As criaturas aladas atacaban los predios, espallando el caos. Mi corazón se apertó. Aquella era mi ciudad, o mi pueblo. No podía dejar que Isabela hiciera aquello. «¿Qué querís?», pregunté, con la voz embargada. Isabela sonrió. «Eu quiero su poder», dijo ella. «Eu quiero la montaña». Y entonces ella reveló la verdad. Una verdad que perturbaría todo. Yo soy su madre, Soledad, su verdadera madre. No podía ser verdad.
La mujer que me crió, la mujer que murió para mi proteger, ¿esa mujer no era mi madre? Isabela, villana, asesina, ¿era mi madre? Mundo giró a mi alrededor. Sentí que iba a desmayar, mas a voz de la montaña me mantuve firme. Soledad, no acredita en ella está mintiendo. ¡A la boca!, gritó Isabela, como si pudiese oír a voz de la montaña. Soledad, no dé oídos a esta fuerza maligna. Júntense a mí, y juntas gobernaremos este mundo. Estaba perdida, confusa, no sabía en quién acreditar. De repente, una dor lancinante invadió mi cabeza. Una imagen surgió en mi mente. Una imagen de un bebé, siendo levado de sus brazos por una mujer. Una mujer con el rostro de Isabela. No, no podía ser. Mas entonces otra imagen surgió. Una imagen de una joven, rezando diante de un altar. Una joven con mi rostro. Y entonces entendí. Isabela no era mi madre, era mi hermana gemia. Y ella había robado mi lugar. La rabia me invadió. Una rabia que yo nunca había sentido antes. «¡Mentiste!», grité. «¡Me robaste todo!». Isabela sonrió. «Y apenas pegué lo que era mío por derecho», dijo ella. «Así que por favor, me sea contigo mi madre». Y yo fui la montaña. Yo no permitiría que Isabela la destruyese. Con toda la fuerza que había en mí, conjuré un ejército de piedra. Guerreros gigantes, con armaduras brillantes, surgieron del suelo. Isabela regaló los ojos. «¡Imposible!», exclamó ella. «Vosé no puede controlar o poder da montaña». Mas eu podía. Eu era montaña, y eu no dejaría que ninguén la tomase de mí. La batalla comenzó, mas en medio del caos, una pregunta me asombraba. Si Isabela era mi hermana, ¿quién era aquella mujer que había morido para me proteger? ¿Quién era mi verdadera madre? ¿Y por qué ella me había escondido la verdad? Estaba en el porón de mi antigua casa en Medellín, y yo sabía que para salvar a la ciudad tendría que voltar allá. Mas ¿cómo llegar allá, no medio de aquella guerra? Olía para el cielo. La erupción del volcán era inminente. La lava comenzaba a escorrer por las encostas. Tenía poco tiempo. Y Isabela estaba viéndome buscar. La batalla comenzó. Piedras voando, explosiones, gritos. Y yo allí medio, sin saber quién era, de qué lado estaba. Mas una cosa sabía. No podía dejar Isabela destruir a mi ciudad. Con un grito, invoqué más guerreros de piedra, gigantes que surgían del fuego, con espadas incandescentes. Ellos atacaron a las criaturas aladas, derrubándolas del cielo. Isabela gritaba, furiosa, mas no paraba de sonreír. Un sorriso que me daba calafríos. De repente, ella fez un gesto. Y un rayo de luz negra atingió a uno de mis guerreros. Él se desfez en segundos. «Usted no puede derrotarte, Soledad», gritó Isabela. «Yo soy más fuerte que tú imaginas». Yo sabía que estaba cierta. Yo no tenía experiencia. No sabía cómo usar mis poderes, mas no podía resistir. La ciudad dependía de mí. Entonces lembré de mi casa, del porón, de la respuesta que estaba me esperándola. «Yo voy a acabar con vosé», grité, y con un salto me jogué del topo del volcán. Caí en queda libre hacia la ciudad. El viento chicoteaba mi rostro, el fuego lambía mis pies, pero no sentía miedo, solo rabia. Empecé tocando el suelo, conjuré una plataforma de piedra que amorteció la queda. Corrí por las rúas destruidas, desviando de escombros y cuerpos. Finalmente llegué a mi casa, o lo que restaba de ella. La puerta estaba arrombada, las paredes chamuscadas. Entré, con el corazón en la boca. El sapo de tenebras adicional. Queimado era insoportable. Fui directamente para el porón. La escada estaba destruida, mas eu pulei. El porón estaba oscuro, húmedo. Cheiraba a mofo y a muerte. Ascendí una tocha que encontré allí, y la escena que vi me fez tremer. En el centro del porón había un altar,
y sobre el altar el cuerpo de mi madre. No era la mujer que yo conocía, era Isabela. A Isabela que había acabado de enfrentar en el volcán. Me cambaleé atrás sin entender qué estaba aconteciendo. De repente una voz ecoó en el porón. Una voz antigua, poderosa, la voz de la montaña. Observe Soledad y entienda la verdad. Y entonces vi mi vida entera pasar. Diante dos meus ollos, vi Isabela a miña irmán me robando de mis padres. Vi a mujer que me crió, la verdadera Isabela, me protegiendo de la hermana. Vi as duas lutando en segredo por años. Vi que la Isabela que he conocido, la vilán, era apenas un fantasma. Una proyección creada por mi hermana para me manipular. La Isabela que estaba en el volcán era mi verdadera madre. Y la mujer que había muerto para protegerme era mi hermana. Mi hermana, que era la montaña. De repente, una luz fuerte surgió del cuerpo de Isabela. Una luz que me cegó por un instante. Cuando recuperé la visión, vi que el cuerpo había sumido. En su lugar, había una pedra brillante, pulsante. A pedra da montaña. Pegue Soledad, disse a voz, e use-a para proteger a cidade. Eu peguei la pedra, e no momento en que la toquei, sentí un poder inmenso percorrer mi cuerpo. Eu era la montaña, y a mi hermana siempre esteve conmigo. Mas de repente un grito agudo cortó el silencio. Viréime y vi Alejandro, o mejor, lo que restaba de él. Su cuerpo estaba retorcido, su piel queimado. Él cambaleaba en mi dirección, con los ojos llenos de odio. Você me traiu, gritó él. Eu confiei en você. Un sorriso doentio. Isabela mentió para você. Ela siempre mentió. Eu estaba en choque, confusa. No sabía en quién acreditar. Nuestra madre no era una Benavides. Ella era la montaña. Él cambaleó para frente, o rostro próximo a mí. Nosotros somos los guardianes, Soledad, los escogidos para proteger este lugar. Él le pegó a mi mano y colocó la piedra de la montaña en mi mano. Usa su poder, hermana. Acabe con Isabela. Salve nuestro mundo. Y entonces él cayó en el suelo, muerto. Eu estaba sozinha, perdida, sin saber o que facer. De repente sentí un toque en el mi hombro. Viréime y vi a miña madre. No era mi madre que había morrido en el volcán. Era mía, mãe de verdade. A mulher que havia me criado. Ela sorriu, sorriso doce e reconfortante. Está tudo bem, meu amor, disse ela. Eu sempre estarei com você. E então ela desapareceu. Eu estava sozinha de novo, mas agora eu sabia o que fazer. Eu era Soledade, a guardiã da montanha, e eu ia acabar com Isabela, de uma vez por todas. Mas de repente, uma sombra surgiu atrás de mim, uma sombra que me fez tremer até os ossos. Virei-me lentamente e vi a minha irmã. Isabela estava de pé, diante de mim, seu rosto coberto de cicatrizes, seus olhos brilhando com uma intensidade maligna, e em suas mãos a pedra da montanha. Eu menti, Soledade, disse ela. Sempre menti, mas agora a verdade será revelada. E com um sorriso cruel, ela revelou el segredo más obscuro de todos. Eu no soy su hermana Soledad, eu soy tú. Y entonces todo ficó oscuro. Y entonces todo ficó oscuro. La cabeza se a colapsar. ¿Isabela? ¿Eu? ¿Cómo así? Olí para el reflejo en una poza de agua en el suelo. No vi mi rostro, mas el de ella. El rostro de la villana ahora es mío. La montaña le susurraba en mi mente, confusa, asustada. Mentira, no acredítese. A voz fraca, cuasi un eco. La verdad me atingió como un rayo. Las lembranzas, las vidas, todo se misturaba. Era como si dos personas estuviesen tentando ocupar, similar. Meu cerebro.
De repente sentí una dor lancinante no peito. Ollé para abajo y vi una faca enfiada del cabo. Isabela sorría, un rostro ensanguentado, mas triunfante. «Você no entendió, Soledad», dice ella, con una voz que parecía vir de otro mundo. «Eu no soy você, eu soy todo lo que você podría ter sido. La fuerza, la belleza, el poder». Él apuchó la faca y la dor me derrubó al chón. Aos pocos se visó a turba. «Descanse en paz, mi querida Soledad», susurró ella. «Agora eu vou gobernar este mundo, en seu nombre». Y entonces silencio, mas a muerte no llegó. En vez del fin, sentí una explosión de energía dentro de mí. Era la montaña. Furiosa, se recusando a morir. Abrió los ojos. No estaba más no Porán. Estaba en un lugar extraño, iluminado por una luz verde. Árboles gigantescas, raíces retorcidas. Parecía una floresta encantada. Y la estaba ella, Isabela. Mas no a la Isabela ma, a asesina. Era la otra, a Isabela Boa, a que me crió. Ella sonrió, un sorriso doce que me acalmó por dentro. «Bienvenida, Soledad», dice ella. «Yo estoy en el corazón de la montaña». No entendía nada. ¿Dónde estaba? ¿O qué estaba aconteciendo? «Eu voy a explicar todo», continuó Isabela. «Mas antes, você precisa saber a verdad sobre você». Y entonces ella me contó una historia que mudaría todo. «Você no es humana, Soledad», dice ella. «Você es uma deusa». Un choque percorrió meu corpo. «Uma deusa? Eu, Soledad, a morena que vendía flores na Plaza Botero? Imposible». «Su madre era la montaña», explicó Isabela. «Una entidad poderosa que protegía este valle a séculos. Mas ella estaba cansada, precisaba de un sucesor. Entonces ella te crió, ella te dio vida», continuó Isabela. «Mas su hermana, ella sintió inveja. Ella quería el poder de la montaña para sí. Entonces ella te robó, ella te afastó de su verdadera naturaleza», concluyó Isabela. «Mas agora, você está de vuelta. Você está pronta para asumir tu lugar». Yo no conseguía acreditar. Era mucha información para procesar. «Mas, ¿y las otras Isabelas?», pregunté confusa. «¿Quién eran ellas?». Isabela sonrió tristemente. «Proyecciones», respondió ella. «Fantasmas. Criados para su irmã para te manipular, para te manter longe de su poder». «¿Y Alejandro?», pregunté, con la voz trémula. «¿Él también era una mentira?». Isabela suspiró. «Él era real», dice ella. «Mas él escogió el lado errado. Él se dejó llevar por la ganancia de su irmá. A cabeza doía, como si 1000 agullas se petaban me espetando». «¿Pero qué todo eso?», pregunté. «¿Por qué tanto sufrimiento?». Se me aproximó de mí, segurando mis manos. «Porque el poder de la montaña es cobizado por muchos», respondió ella. «Su irmá quería usarlo para dominar el mundo. Mas você es diferente. Você tiene un corazón puro. Você quiere proteger a las personas», continuó Isabela. «Você es la única que puede impedir la oscuridad de tomar cuenta de este valle». De repente, un tremor sacudió el lugar. La floresta comenzó a se desintegrar. «No tenemos mucho tiempo», dijo Isabela, con urgencia en la voz. «Su hermana está viendo, y ella está más poderosa de lo que nunca. Você precisa despertar su poder», continuó Isabela. «Você precisa se tornar a diosa que está destinada a ser». Y entonces me besó. Un beso suave que me transmitió todo su amor. Y en el momento siguiente, ella desapareció. Estaba solitaria de nuevo. Mas agora, sabía lo que hacer. Era Soledad, la diosa de la montaña, y ahora me callaba con Isabela, de una vez por todas. Respiré fundo, feché los ojos y me concentré. Sentía energía. La montaña corriendo en miñas veas, y entón abrió ojos, y por la primera vez vi quién realmente era, una deusa. Mas de repente,
Un grito agudo cortó el silencio. «Você no va a escapar de mí, Soledad». Y entonces, ella apareció. Isabela. Mas no era Isabela que yo había enfrentado antes. Era otra cosa. Una criatura monstruosa, con la piel oscura y los ojos vermelhos. En sus manos, él aseguraba la piedra de la montaña. «Eu voy te destruir», gritó ella. «Y voy a tomar mi poder para mí». Y entonces, él atacó. Mas eu estaba pronta. Con un gesto de la mano, conjuré un rayo de luz que atingió en calce. Él hurró de dor y cambaleó para atrás. «Vos no puedes me vencer», gritó ella. «Ella soy más fuerte de lo que te imagina». Y entonces ella reveló su secreto más oscuro. «No soy tu hermana, Soledad», dijo ella. «Yo soy tu papá». El mundo se paró. En ese momento todo mudó. «No, mi padre, todo este tiempo. ¿Cómo?» La piedra de la montaña quemaba en mi mano, una energía que no sabía controlar. Pairaba en mi frente, distorcida por el odio. «Sí, Soledad», la voz troveó, grave y femenina a un mismo tiempo. «Eu soy todo lo que você siempre quis ser, y ahora eu voy a poseerte completamente». Y con un grito, ella se lanzó sobre mí. La lucha fue terrible. A cada golpe sentía mía fuerza disminuir. A pedra pesaba en la mano, pero no podía usarla. El poder de la montaña estaba preso dentro de mí, esperando para ser libertado. De repente, lembré de las palabras de Miña, de la verdadera Isabela, del beso, del amor. Y entonces entendí. El poder no estaba en la piedra, estaba dentro de mí. Feché los ojos, respiré fundo y me entregué. Dejé la energía de la montaña me prender por completo. Y entonces vi el valle y las montañas, el río. Vi a las personas, sus vidas, sus sueños. Vi el amor, la esperanza, la fe. Y vi la oscuridad. Mas no era una oscuridad invencible. Era una sombra, un miedo, una duda. Yo sabía que podía combaterla. Abrí los ojos y sorrí. «Você está enganada, pai», disse eu, com uma voz que não era minha. «Você nunca vai me possuir completamente, porque eu não sou você. Eu sou mais forte». E com um gesto da mão, conjurei uma luz tão intensa que a criatura gritou de dor. A pedra da montanha se estilhaçou em 1000 pedaços, e a energia se espalhou por todo o vale. A criatura começou a se desintegrar, voltando à sua forma original. Um homem, triste, arrependido, perdido. «Me perdoe, Soledade», ele sussurrou, antes de desaparecer completamente. E então o silêncio. Olhei ao redor. A floresta encantada havia sumido. Estava de volta ao porão, destruído e escuro. Mas não estava sozinha. Na minha frente estava a minha irmã, a verdadeira. «Isabela, sorrindo para mim». «Você conseguiu, Soledad», disse ela. «Você salvó el vale». Y entonces ella se aproximó y me abrazó. Un abrazo que me dijo todo. Un abrazo que me explicó todo. Entendí que mi vida tenía sido una probación, un teste, y había pasado. Nos separamos. Isabela sonrió una última vez. Entonces ella se desfez en po, virando poeira y viento. Respiré fundo. La batalla había terminado, mas sabía que otras virían. A final, era la guardián de la montaña. Saí del porano, y la ciudad me recibió con un nuevo amanecer. Las personas me hollaban con admiración y respeto. Era la heroína, mas eso no quería ser heroína. Yo quería mi vida de volta. Entonces, lembré de una promesa que había feito a mí misma, encontrar o amor, y sabía exactamente dónde procurarlo. La Plaza Botero. Volté a vender flores, el sorriso en el rostro, la esperanza en el corazón. Y entonces lo vi. Un hombre, moreno, ojos gentiles y un cravo vermelho en la lapela. Él se aproximó y me entregó una flor, una rosa blanca. Y en ese momento
Sobe que mi jornada estaba apenas comenzando. Mas esa es una historia para otro día. Agora é a sua vez de agir. Você acompanhou Soledad até el fin? Então prove que es un verdadero fan. Se inscreva inmediatamente en el canal. Você precisa fazer isso para no perder as próximas historias exclusivas que van explodir sua mente. Esmague el botón de like ahora. Ese tu momento de demostrar su apoyo y alimentar algoritmo para que más personas conozcan esa saga increíble. Inunde a sección de comentarios con sus reacciones, teorías y previsiones sobre qué Soledad va a enfrentar. ¿Qué será del futuro de ella? ¿Quién era el hombre del cravo vermelho? Compartir instantáneamente este video con pelo menos 5 amigos que precisan conocer ese desfecho. No espere ni más un segundo. Apenas sus verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. Mostre que tú eres uno de ellos y prepárate para lo que viene a seguir. El futuro de Soledad es inesperado y depende de su apoyo.